Hola, mi amigo querido. Vamos a estudiar ahora la lección número 8 para el 22 de noviembre. El título de la lección es El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Tú sabes que muchas profecías del Antiguo Testamento anunciaban la llegada del Mesías como el Redentor del mundo. Los líderes judíos conocían esas profecías, pero no entendían. O por lo menos ellos esperaban a un libertador, a un Mesías guerrero, para libertarlos del poder romano y devolverles el poderío que Israel había tenido en el Antiguo Testamento. Pero en ningún momento las profecías anunciaban la llegada de un rey guerrero, sino que anunciaban la llegada de un Mesías salvador del pecado. Por eso es que a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Vamos a la primera parte de este estudio, hablando de las señales, obras y prodigios que el Señor Jesucristo desarrolló mientras cumplía su ministerio en esta tierra. Todas estas señales y prodigios evidenciaban o testificaban acerca de su divinidad. Leo Juan 36 al 38. Mira lo que dice. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creísteis. ¿Te das cuenta que aquí el Señor Jesucristo menciona sus milagros? La multiplicación de los panes, que resucitó cadáveres, que abrió los ojos de los ciegos, que hizo andar paralíticos. El Señor Jesús muestra que todas esas acciones maravillosas eran una evidencia de que Él había sido enviado por el Padre. Eran una evidencia de que Él era el Dios hecho carne para salvar al ser humano del pecado. Pero es que la gente no le creía. La gente estudiaba las profecías, pero las estudiaba así por alto, por fuera, o buscando detalles, fechas, días, esto, aquello. Pero no buscaba en las profecías al Señor Jesucristo. Resultado, el Señor estaba andando entre ellos, caminando entre ellos, pero ellos no tenían la capacidad de verlo como el Mesías. Ahora, el versículo 38 dice algo que me impresiona. Dice, nunca habéis oído la voz de Dios, nunca. Nunca habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creísteis. ¿Quién es aquel que el Padre envió? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra, el Logos. Pero ellos dicen, Jesús les dijo, ustedes no tienen la palabra de Dios en su corazón. Y si Jesucristo era la palabra, Jesús les está diciendo, ustedes no me tienen a mí en su corazón. Quiere decir, entre ustedes y yo no existe una relación de amor, de compañerismo. No hay comunión entre ustedes y yo. Pero ustedes estudian las profecías, pero no me encuentran en las profecías, porque solo encuentran detalles que no significan mucha cosa. Porque ustedes buscan detalles, no me buscan a mí. Y esto es tremendo, querido. Y en la segunda parte vamos a ver que el Señor Jesucristo intensifica esta enseñanza al hablar aquí de la autoridad de las Escrituras. Leo lo que dice Juan 5, 39, 40, 46 y 47. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Interesante, escudriñad. Estudia
con ahínco, estudia con minuciosidad, estudia con reflexión, con meditación, con detenimiento. No leas, no. Estudia pensando. Estudia clamando a Dios para que Él te ilumine, te ayude a entender. Estudia las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas, en las enseñanzas bíblicas, encontraréis la vida eterna. ¿Por qué? ¿Quién es la vida eterna? El Señor Jesucristo. ¿No dijo, yo soy el pan de vida? ¿No había dicho, yo soy el agua de vida? ¿No dijo, el que bebe de mí nunca más tendrá sed? Él es la vida eterna. Pero los judíos, cuando estudiaban las Escrituras, no buscaban al Señor Jesucristo y por lo tanto no encontraban la vida eterna. Y Jesús termina ese versículo diciendo, ellas son las que dan testimonio de mí. Sigo leyendo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí escribió Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Está claro la idea. Ustedes leen a Moisés, pero no me encuentran, porque buscan reglamentos, el ceremonial, el ritual, pero no me buscan a mí. Porque si me buscasen, me encontraríais, pero no me buscan. Ahora, olvidémonos del pueblo judío y pensemos en nosotros. Cuando tú abres la Biblia, ¿la abres para buscar a Jesús o para buscar otras cosas? Cuando abres la palabra de Dios, ¿la abres para encontrar a Jesús y vivir con Él una vida de comunión? ¿O para buscar argumentos, para discutir o para probar a los otros que están equivocados? ¿Qué es lo que buscas en la palabra de Dios? Es por eso que toda predicación, no importa el tema que tú prediques, puedes predicar del diezmo, del estado de los muertos, de la profecía, lo que tú quieras, pero el centro tiene que ser Jesucristo, porque la Biblia es el libro del Señor Jesucristo. Porque la sangre del Cordero aparece en el Génesis y aparece en el Apocalipsis. Y cada página de la Biblia está bañada de la sangre del Cordero. Busca a Jesús. Vive con Él una experiencia personal de amor. Él va a revolucionar tu vida, Él le va a dar sentido a tu vida. Cuando tú vas a la Biblia buscando a encontrarte con el Señor Jesucristo, en las noches ya no tienes miedo, ya no tienes falta de sueño. Cierras los ojos y hablas con Jesucristo como si estuviera a tu lado y de repente ya estás durmiendo hasta el día siguiente. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque en ti ha confiado mi alma. Pero para eso Jesucristo tiene que ser una realidad en tu vida. Cuando vas a buscar empleo, no vayas solo, ve con Jesucristo. Que Él te acompañe. Cuando estás siendo entrevistado para el empleo, ten la conciencia de que Jesús está a tu lado, tú no estás solo. Y cuando llega un momento en que quieres airarte y sacar el hombre viejo de tu corazón, recuérdate que Jesucristo está a tu lado, míralo y vas a tener vergüenza de decir lo que querías decir o de pensar lo que querías pensar. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de la primera parte de las profecías acerca de Jesucristo que estaban en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Juan 1:23 encontramos el versículo que dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Esas fueron palabras de Juan, hablando de su misión como preparador del camino para el Mesías. Pero esas mismas palabras estaban ya registradas y profetizadas en Isaías 40, versículo 3. No voy a leer ahora, pero ahí están. Otro ejemplo, Juan 2, 16 y 17. Dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Cuándo se acordaron de estas palabras? Cuando Jesús estaba limpiando el templo de los mercaderes,
cuando Jesús estaba poniendo orden en la casa de Dios. Al ver lo que Jesús estaba haciendo, entonces los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. ¿Y qué estaba escrito? Que el celo de la casa del Padre consumía la vida del Hijo. Y eso estaba en el Salmo 69, versículo 9. O sea, esa fue otra profecía del Antiguo Testamento que se cumplió durante el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Quieres ver otra? Juan 7, 38. Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estas son palabras del Señor Jesucristo durante la Pascua, en el último día de la fiesta, cuando habló del agua de la vida. El que cree en mí, como dicen las Escrituras. O sea, en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado eso. ¿En qué parte? En Jeremías capítulo 2, versículo 13. Otra más, Juan 19, 36. Dice el texto: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. ¿Qué cosas sucedieron? Es que cuando Jesús murió y bajaron su cadáver, los guardias se repartieron las vestiduras de Cristo, pero no quebraron sus huesos como era costumbre. ¿Pero por qué? Para que la Escritura se cumpliese, porque ya había sido profetizado que los huesos del Mesías no serían quebrados. ¿Y dónde estaba eso? En Números 9, 12. O sea, muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida y en el misterio del Señor Jesucristo. Y en la cuarta parte de este estudio continuamos viendo algunas de esas profecías. Por ejemplo, Juan 12, versículo 13, dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto sucedió el domingo en que el Señor Jesucristo entró, la última semana de su ministerio en esta tierra, porque al final de semana ya sería crucificado, pero el domingo entró montado en un pollino y la gente lo aclamaba: Hosana, aquel que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Solo que esas palabras que la multitud clamaba ya estaban registradas en el Salmo 118, versículo 26. Otra profecía más que se cumplió. ¿Quieres ver una más? Juan 12, 14 y 15. Dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. ¿Dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. Como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Y dónde estaba escrito eso? En Zacarías 9, 9. Tú ves cómo al pie de la letra se cumplen muchas profecías del Antiguo Testamento que se referían al ministerio del Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Esto es coincidencia? No. Esto simplemente muestra que el Espíritu Santo inspiró a los escritores para que anunciasen desde el Antiguo Testamento la llegada del Mesías a esta tierra. Otra profecía más, Juan capítulo 13, versículo 18. El Señor Jesús dice: no hablo de todos vosotros. Y esto es por la ocasión de la Santa Cena, la última cena de Jesús con sus discípulos. Cuando Judas, que lo iba a traicionar, estaba presente también participando de la cena. Entonces Jesús dijo: no hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Y qué estaba Jesús mencionando? El Salmo 41, versículo 9, donde se registran estas palabras anunciando la traición de Judas. Oh querido, es admirable el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la vida del Señor Jesucristo. Juan 19, 37 menciona otra de ellas. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. ¿Quién es el que traspasaron? Al Señor Jesucristo. Lo mirarán. Y esas palabras estaban registradas en Zacarías.
capítulo 12, versículo 10, en Zacarías capítulo 13, versículo 6. Ahora mi pregunta es, si las profecías del Antiguo Testamento referentes a Jesús se cumplieron, las profecías que se refieren a la segunda venida de Cristo y que básicamente están en Daniel y Apocalipsis, ¿crees que no se van a cumplir? Claro que se van a cumplir. Entonces, estas profecías que estamos estudiando esta semana deberían confirmar en nosotros la seguridad de que así como el Señor Jesucristo vino por primera vez a esta tierra para morir en la cruz del Calvario, vendrá por segunda vez, en breve, muy pronto, pero ya no para morir. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para llevar consigo a todos los que creyeron en Él. La palabra clave es creer. Mi pregunta para ti es, ¿tú crees en estas promesas? Llegamos al fin de este estudio hablando de gente que no tenía la capacidad de creer o de ver la divinidad de Jesucristo. Mira lo que dice Juan 8, 14, 15 y 23. Leo. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Dos pensamientos. Jesús era consciente de quién era. Yo sé quién soy. Yo he venido de arriba, yo he venido del cielo. Yo no soy de este mundo, yo no pertenezco a este mundo. Mis ojos no miran a este mundo. Yo estoy circunstancialmente en este mundo. Yo he venido a pagar por la culpa del pecado de los seres humanos. Y lo hago con amor y lo hago voluntariamente. Yo sé quién soy. Pero ustedes no pueden entender quién soy. No pueden entender mi obra redentora por un simple motivo. Ustedes son de abajo, ustedes son de la tierra. Ustedes solo tienen la capacidad de ver las cosas de esta tierra, mi dinero, mi empleo, mi casa, mi hijo, mi papá, mi mamá, mi trabajo. No tienen la capacidad de mirar más allá de las cosas periféricas. Pero el mundo, aunque ustedes mientras transiten en esta tierra necesiten de cosas materiales, la vida no es solo eso, la vida es más que eso. Y querido, yo me siento emocionado porque hoy domingo subieron esta lección al aire y tú estás ya escuchando y pensando, ¿por qué? Porque para ti también la vida no es solo las cosas materiales. Tú estás buscando valores espirituales. ¿Y por qué? Porque aunque naciste de la carne, ya no eres simplemente un ser humano de la carne que vive para la carne. Eres un ser humano transformado por el Espíritu de Jesús. Y que aunque estás en este mundo, no eres de este mundo. Porque tu ciudadanía está en el cielo. Y en poco tiempo el Señor Jesús viene para tomarte en sus brazos y llevarte contigo. Entonces, querido, resiste la lucha, resiste las pruebas, enfrenta las dificultades. El diablo puede hacer lo que quiera para llevarte lejos, pero el diablo es un enemigo derrotado, vencido. Nada puede destruir a la persona que se esconde en Cristo. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? ¿La muerte, el infierno, las pruebas, las tragedias, las tentaciones? Nada te puede separar del amor del Señor Jesucristo. Victoria para ti esta semana. Camina en medio de la brasa viva, pero que tus pies no se quemen. Atraviesa el mar, pero que tus pies no se hundan. En el nombre del Señor Jesucristo. Un abrazo para ti.